Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes 40. Es un gusto nuevamente estar con ustedes esta noche. Y saludo con mucho afecto a mis amigos Eduardo Ruiz Gili. Hola Raúl, ¿cómo estás? Luis Soto. Buenas noches. Natalia Briceño. Un gusto estar con ustedes. Y Francisco Garfias. Muy buenas noches. No cabe duda que dos temas fundamentales, esto en la Cámara de Diputados, mantienen la atención nacional. La atención nacional desde el punto de vista que los temas a los que me refiero son: una, la Ley de Seguridad Nacional. Muy rápidamente le puedo adelantar a usted que antes esa ley, sin existir físicamente, se ejercía de distintas formas, a través de una Dirección Federal de Seguridad, a través de los cuerpos policíacos, entre ellos la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia Anticonstitucional, ambas desaparecidas por el entonces presidente Miguel de la Madrid. A partir de entonces el país tiene una serie de realidades que para muchos requiere de una ley así, incluyendo que el PRI dice que asume el costo político de que esta ley avance. Francisco Garfias. Bueno, es una ley, Raúl, que de entrada pretende ofrecer un paraguas jurídico a la intervención del ejército en la lucha contra el narco. Tú sabes, sabemos que esta lucha pues ya tiene alrededor de 40,000 muertos y están sin cobertura legal. Es decir, lo que están haciendo con esta ley, que ha servido, digamos, a los partidos de izquierda para levantar la bandera de que es una ley que sienta las bases de un Estado militar, que es una ley que permite al ejército intervenir en conflictos sociales, políticos y hasta electorales, cosa que quedaba entre que sí, que no, y ayer, con los cambios que se le incorporaron al documento, suprimen esta excepción. No hay manera. No hay manera de que el ejército intervenga en conflictos sociales, políticos o electorales por estos cambios que le hicieron para poder transitar con esta ley. Bueno, el punto es que esta ley va a ofrecer el marco legal a los soldados que en tiempos de paz, dicen en nuestra Constitución, tienen que estar en los cuarteles, están en la calle hace 4 años están en esta lucha sin tener ese marco legal, y es por eso que hoy, como tú dices, hasta el PRI ofrece este marco legal que requieren las Fuerzas Armadas. Ya discutiremos un poco más adelante, punto por punto, claro, este tema de que vamos hacia un Estado militar, que es un poco exagerado, es así tara con el petate del muerto. Yo creo que es la bandera de la oposición en específicos. Exacto. Casos donde usan la oposición entendida esta como los partidos de izquierda. Claro. ¿Sí? Y ya lo platicamos punto por punto. Luis Soto. ¿Qué tal? Sin embargo, es una realidad que, como decía Francisco, pues el ejército fuera de las calles no está porque ellos hayan querido, ni porque a alguien se le haya ocurrido sacar a este ejército a las calles, no está, yo creo que por las circunstancias mismas de las que hemos venido hablando anteriormente, de la realidad que está viviendo el país, de la inseguridad, de la incapacidad de algunos estados de la República, de municipios, algunos comentábamos fuera del programa, Raúl, como Tamaulipas, Nuevo León, ahora Coahuila, pues yo creo que Durango no tienen mucho para dónde hacerse también, no van a resolver o va a tardar mucho tiempo en resolver esta problemática cada uno y de acuerdo a sus legislaciones. Entonces, yo creo que ese es el tema fundamental de todo lo que se está discutiendo. ¿Qué haces sin el ejército o con el ejército en los cuarteles ante una situación? O lo sacas a la calle, pues para ver si al menos, a pesar de los 40,000 muertos y de todas las consecuencias, pues al menos sirve de algo, como creo que está sirviendo, ¿no? Claro, es un intento, perdón, porque ibas tú. No, yo no sé, yo me reporto bien. ¿Iba yo, Raúl? No, todavía. Si no voy, vas tú. Ya van a empezar a pelear. Se está vengando. No, yo no estoy peleando. No. Ve, una mujer mete cizaña, Además quiero felicitar que es tu cumpleaños. A todos se les olvidó, yo soy un caballero, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Felicidades, Natalia, por cierto. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Yo no soy un caballero, pero felicidades. Muchas gracias. Bueno, decías, concretando rápidamente para que no le quites el tiempo aquí. Hay algo que se olvidó entonces, Eduardo. Destacar. Hay 3 niveles de seguridad. La seguridad municipal, la estatal. Cuando son rebasadas, viene la autoridad federal. Me refiero a AFI, me refiero a Policía Federal Preventiva. Cuando son rebasadas, se tiene que hacer uso del ejército. Natalia. Pues sí, lo que estamos viendo hoy en día es una necesidad imperante de que se regularice la situación del ejército,
que ya está afuera en las calles. No estamos ante una posibilidad de que esto suceda o de que exista una necesidad de que se lleve a cabo el sacar al ese desplazamiento. Es un desplazamiento. Ayer recordando a los partidos de izquierda, hay una lógica que yo sí comulgo o bien sí retomo de los partidos de izquierda, y es precisamente algo que retoma Marcelo Ebrard ayer, que presenta la ley de protección social. De protección social, y que es cuando platicábamos de los estadistas famosos que no tenemos aquí en México. Recordábamos con Eduardo en programas anteriores, me parece que el programa antepasado. Sí hay que dotar a la población de seguridad, pero también en muchos otros sentidos. Los retenes militares han hecho un desastre a veces con la población. La gente no sabe realmente qué hacer. Es que hay falsos también vestidos de militares. Hay un desastre en las calles, la gente... Yo me preguntaba ayer en Twitter y mucha gente me secundaba, ¿qué va a pasar cuando destapen las fosas donde están enterradas las esperanzas del pueblo mexicano? Cuando encuentren toda la gente que ya no está depositando, ya no está siguiendo estas leyes, de estos cambios a la Constitución, o que realmente no lo entiende, ¿no? Y que están viéndose hacia fines políticos, como lo vamos a comentar y como lo vemos. Eduardo. Qué bueno que Pancho diga que ya no hay peligro. Pero a mí me preocupa Yo que se nunca dije que ya no hay haya peligro. pensado incluir en esta ley lo siguiente: de que el presidente podría solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas en contra de movimientos de carácter político, electoral, social o del trabajo cuando los considerara una amenaza a la seguridad interior. Cuidado, se pensó. Cuidado, y el pues, solo se hecho pensó. de que se haya pensado ya me pone muy preocupado. Permíteme, Otra, pero ahí que vas el a ejército confundir. revise las pertenencias de los particulares en las calles y para requerirles la información que utilice cualquier herramienta que necesite, que resulte necesaria. Ya lo hacen. El problema es que ya se estaba pensando elevarlo a rango legal. Como en este país, nuestro Congreso cometió la aberración, que en todo el mundo civilizado ha sido condenado, de elevar a rango constitucional el arraigo. O sea, te meto a la cárcel mientras averiguo si eres inocente. Una aberración. El solo hecho que se haya pensado, a mí ya me permite suponer que si no viene la ley, ya se les ocurrirá cómo meterlo en el reglamento de la ley. Este es un país de autoritarismos. No hay un sentido democrático. La gente está acostumbrada a que lo pare un policía y ahí se ponen. El ejército ha salido desde siempre a las calles. Ya se nos olvidó que Echeverría lo sacó en la Ciudad de México. Ya se les olvidó que en Guerrero, en la Guerra Sucia de los 70s, el ejército participó. El ejército siempre ha estado afuera. Y Eduardo, como Por te favor. decía, está de facto. No siempre. Está de policía, Yo porque las difiero de policías en eso. este país No ha estado son un siempre, desastre, que los presidentes, gobernadores y presidentes municipales no les interesó darnos buenas policías. Por alusiones personales. No, Dijiste, tú- Pancho no, dijo que no había peligro. Pancho, Lo que yo dijiste te que dije, ya no había peligro, no. o escuché mal. ¿Escuchaste, No, escuchaste mal. Escuchaste ¿Ah, sí? mal. Ya digo, ni modo, ya no oyes Perdón, bien, está pero corriendo bueno. contra. Tú no lo escuchaste que dijo ya no hay problema. No, Se dije. pensó en Dije tres. que se había suprimido. No estás al tanto de lo que sucedió Oye, ayer. no, sí se suprimió, ¿Qué se pero el suprimió? problema es que se ¿Qué haya... se suprimió? El problema es que ¿Qué se se haya suprimió? considerado A ver, tener estas cláusulas. Eduardo, Lo que ¿qué se Eduardo suprimió? dijo es Yo que creo que eso se es interesante. consideró Estas que cláusulas se consideraron y eso es muy Se peligroso. suprimieron 3 líneas Y eso es donde muy estaba la peligroso. excepción, Pues sí, efectivamente, claro. de la que Digo, tú hablas. Oye, Ahora Fran, entendamos Oye, algo. a mí me preocupa que se incluyan. Lo que No Eduardo se incluyeron. quiso decir No, en se su hayan momento, considerado, Se es que consideraron, entiéndelo. sí. que se Pero haya no se incluyó. considerado lo No, que él el solo él hecho que quiere haya un decir es legislador que se le haya- ocurrió ponerlo, No, bueno, ya es para temblar. legisladores reaccionarios siempre va a haber. Siempre ¿Cuáles son lo los va a haber. reaccionarios del PRI, PAN o del PRD? Lo importante Los que es el hay reaccionarios en todos a los lados que en estás este país. aludiendo, Eduardo. Pero A los perdónle, que estás Francisco, haciendo la los que iniciativa pensaron, la Pancho. presenta, Los la que iniciativa la pensaron, presenta el tú PRI, sí. ¿no? Ve, Es que alusiones a personales. toda acción hay una reacción. Mi mamá, y tú la... mi mamá va a cumplir 95 años y aunque te metes con ella, no le interesa. Luis, soy incapaz en esos terrenos. Ahora, yo pregunto, ¿la iniciativa de dónde procede? Porque yo estoy de acuerdo en lo que dice Eduardo en ese punto, que se les haya ocurrido, el solo hecho que se les haya ocurrido que el ejército sirva no nada más para la lucha contra el narcotráfico, que es lo esencial, que es para lo que lo sacaron ahorita, Que ni para eso con la debería estar delincuencia siendo usado. organizada y desorganizada, que en ese caso, ni para eso debería estar, pero a falta de una preparación, de una capacitación y de un desorden de los gobernadores durante sexenios y sexenios, que
prácticamente promovieron todo esto, pues no tuvo otro remedio. Lo preocupante es que efectivamente a alguien se le haya ocurrido darle otra parte. Aquí les va esto, miren. O cuando piensa que Se cuando fueron no hay a- paz, no se hay guerra, fueron y cuando al no hay guerra, no hay extremo- paz. Híjole, qué Se fueron definición al más extremo rara, de ¿eh? poner al ejército requiriendo información en las calles, en fin. Ya lo hacen. Pero es estado de excepción, eso es un estado de Que excepción. no vivimos un estado de En excepción. muchos Pero estados difiero totalmente de eso. prácticamente yo creo que para allá cuando hay un van. retén Bien. militar en una calle, en una ciudad, hay estado de excepción. No, porque pero van en contra de tu derecho tú a libre dices tránsito. calle. Punto. Yo digo Punto. carreteras donde hay retenes. Lo malo es que se han clonado uniformes, se han clonado unidades vehiculares. No queremos del aceptar ejército. lo que ya hay. Hay un estado de excepción en varios lugares del país. Por eso. Cuando tú no tienes libertad de tránsito, cuando si te paras no sabes que es un policía, un secuestrador, un soldado, hay estado de excepción. Ahí estoy de acuerdo contigo. Y Gracias, lo que están haciendo es darle marco legal a esas intervenciones de las que tú hablas. Porque de ¿Y en otra qué nos va a manera. ayudar? Bueno, a ti no, ¿verdad? Pero al ejército seguramente estarán más Eso es tranquilos. como la ley de dejándoles- intervención telefónica, todo el mundo estaba indignado. Pues si no tienes cola que te pisen, Oye, perdóname. si no tienes de qué temer, ¿qué te Dime preocupa? Si un quién juez no da la puede orden. de esta mesa, y no nos hagamos tontos. ¿Quién no puede mandar intervenir el teléfono de otro? Hay un mercado de proveedores de intervención. Ah, no, bueno, pero si a esas vamos, por favor. pues podemos aquí analizar. Yo hablo y Porque esta hablamos de impunidad, leyes. hay impunidad y más No de impunidad. leyes, es esa santa Eso estamos de impunidad acuerdo. Entonces- de las que todo el mundo del crimen organizado. Cuello Blanco, ahora que ya salió la Unidad de Inteligencia Financiera de la Procuraduría General de la República. Y en ese va la fórmula Servicio de Atención Tributaria, PGR. Ahí está la pinza. Oye, qué bueno que se le está ocurriendo casi 5 años dentro del sexenio. No más vale tarde, Eduardo, No, porque sí. bueno, No, pero siempre ha habido la unidad Imagínate todo lo que se lavó en los financiera. primeros pero no 4 y para medio ser años de desde este operada gobierno. desde la Procuraduría General. Bueno, pero siempre ha habido una coordinación. Perdóname, porque no la lo Secretaría puedes de hacer. Hacienda tenía una unidad de investigación de lavado de dinero y tenía más presupuesto la unidad de comunicación social. Para Esto- comunicar sí, para precisamente comunicar los que logros. fueron Lo que de- estaban haciendo. Digo, por favor, es que a lo ¿No que te yo quiero gustaría llegar ser es se aprueban procurador leyes general? y todo está muy bien. ¿Quién las cumple? Se aprueban leyes. ¿Dónde está el presupuesto para que la ley se pueda instrumentar? Entonces, sí me contienen unas leyes fabulosas. Ahora, todo esto del mando nos las único, inventan todos los días. el mando único, toda la situación que ha pasado con los policías, a mí me ha llamado particularmente la atención, algo que no es sorpresa para nadie, pero detienen a 20 personas por el caso de las narcofosas. 17 eran policías, bueno, no es sorpresa para nadie. Pero la relación que existe directa entre los policías, que desde luego estos policías también tenían a sus jefes, nada más que agarran. No, al no había trabajo. jefe de la policía en San Fernando Bueno. hace meses. No, Sí, bueno, ahí aquí las la policías pregunta es- llegaban Aquí la Aquí la voluntariamente. pregunta, ¿y el presidente municipal no sabía nada? ¿Y el gobernador tampoco? Bueno, Por a eso eso es digo a lo yo, que voy, todos a ellos los han lazos. solapado Agarran los toda esta policías, son los situación. pobres diablos. Es La espantoso. gente confía más en el ejército para este tipo de labores y quizá es con el ejército cómo se debe de salvaguardar. ¿Quién sabe ya por qué la se ha caído su seguridad popularidad nacional. de acuerdo a las últimas encuestas? Porque hay una la cosa, prioridad del Eduardo. ejército se ha bajado porque cuando tú vives en una zona donde el ejército está, ya tampoco te gusta tanto, ¿eh? Pero es que ha pasado No, lo algo. tienes Porque mira. sabes lo permanente. que significa. Hay Tienes una cosa. permanente y la delincuencia no cede. La última encuesta que hay sobre percepción ciudadana frente a las instituciones pone en primer lugar a la Marina, de confianza de los ciudadanos, y en segundo lugar al ejército. Pero se han ¿Dónde caído está los la porcentajes caída? de aceptación que había No, antes. acuérdate que Lo antes último de Mitofsky estaban está otras grave. instituciones, la iglesia, todos estaban por Pero la encima. iglesia ya- Eran otros parámetros, pero vean esto. El ejército tiene la confianza en desastres, la gente dice, qué bueno que ya llegó el ejército. Sí, claro. En esta función no la habíamos visto de esta manera y lleva casi 4 años o más en esta tarea. El mando único que tú mencionas, Natalia, es una fórmula que va a servir en tanto que la policía que va a servir a San Fernando o que va a servir en San Luis Potosí tenga formación ahí. Yo no quiero la policía única. Ahora, Pero esta- entonces, Porque no ¿quieres creo que los la- gobernadores de este país y en su capacidad. Pero ahora ojo. les vas a dar a cada gobernador su ejército particular. No, Eduardo, el mando único tiene Buena que onda. ver Con- con un desde- tronco que es el ejército y las policías federales. Y ahora a lo que yo voy es el ejército tomando el control es una forma de hacer central, de realmente tener el control en una institución que tiene de fondo la aceptación de la gente, en donde la gente se siente arraigada. El ejército siempre ha sido un emblema nacional, Una institución. una institución de credibilidad, de honor
y que realmente, aunque mucha gente ha pensado que está debilitado por situaciones como porque un lo que pasó ejército con los cuando lo mandas a las Ejetas, calles lo vas a debilitar, porque el Más que ejército debilitar o porque- desprestigiar, porque- y ¿no? desprestigiar, El porque el ejército no te pregunta, señora Natalia, señorita Natalia, por favor, enséñenos su bolsa. Son soldados, los soldados no están adiestrados para proteger a la sociedad. Pero tampoco están tienen- adiestrados para matar al Y enemigo. para Por proteger el eso. territorio. Y además, Digo- ellos no tienen ciertas facultades que no les ha permitido desarrollarse bien dentro del Pero es que no territorio. se va a desarrollar jamás bien. Ellos no Los pueden, por militares ejemplo, tienen otra llegar y mentalidad. disparar a alguien, aunque estén viendo que al menos que sea respondiendo Necesario. a un Ah, ataque. ¿no les disparan? Oye, pregúntale a mucha gente que ha Bueno, perdido hijos, ha habido esposas, accidentes. en fuegos cruzados, donde deberían abstenerse a daños disparar. colaterales. Eduardo, sin que los- esto del sea una gobierno. disculpa Perdóname, ni o porque entenderlo. no se detuvo el señor en un retén y dejan el coche con 300 balazos. Y cuando Perdóname. esos que no se han parado reconociendo la tragedia y que las comisiones nacional de derechos humanos busca a veces más reflectores con el escándalo, porque la defensa... Yo prefiero que haya escándalo a favor de los derechos humanos que la violación de los Pero a mismos. favor de los Nunca habrá humanos exceso derechos, de protección Eduardo. de derechos humanos. Los Nunca. derechos humanos para los humanos derechos. No, Todos señor, los delincuentes. derechos humanos son para cualquier Para todos. ciudadano, Cualquier ciudadano. hasta para el Para más todos. vil y despreciable. Sí. Porque el día que no respeten los derechos humanos, como hoy piden para estos criminales, mañana se van contra ti. Recordemos lo que escribió, dicen algunos, Bertolt Brecht, ¿no? Que un día vinieron por los comunistas, claro, sí. un día vinieron por los Y nadie dijo socialdemócratas, nada, un y día nadie vinieron por los dijo judíos, nada. y el día que vinieron por mí no había nadie que me defendiera. Hay que defender los derechos, no los criminales, los derechos de los criminales. Puntualmente También los descritos tienen. así. También los tienen. Sí, y ante los criminales, ¿dónde están los derechos de la víctima? No los respetan. Cambia la ley para que le des derechos, porque la ley te tiene como víctima totalmente fuera. Ahora- ¿Desde cuándo se ha pedido que le den más poder de representación ante un tribunal a la víctima? Ah, no, te representa el ministerio. Está empezando mal desde Pero- que te representa el Ministerio Público. No, cuando Ellos llegan también a no te dejan los ser derechos parte del humanos juicio. son una bandera utilizada por todos también para impedir ciertas cosas. En un país donde se violan constitucionalmente los derechos humanos, hay que pelear por los derechos humanos. ¿Por qué? Porque mañana vienen por ti. Siempre mi argumento es que un día vienen por nosotros. ¿Qué tal si mañana se dice que, por lo que decimos algunos periodistas, estamos llevando al país a la ruina y estamos poniendo en peligro la seguridad interior? Volvemos Bueno, a la eso ya lo han responsabilidad. dicho en No, algunas no, ocasiones, pero sí, pero ¿no? que lo digan, ahora que lo hagan. ¿Dónde vas a querer que no haya derechos humanos? Contra ¿O el sí? respeto No, no, yo no a la estoy en contra libertad de de los derechos. expresión, ahí sí habría un porque te van a valladar. criminalizar, porque el problema es que el día que criminalizan a cualquier cosa, lo que sucedió en la Alemania nazi fue criminalizar a los homosexuales, a los retrasados mentales, a los judíos, a los gitanos, a los comunistas. Eran criminales. Y la sociedad dijo, pues acaben con ellos. Cuidado, ¿eh? Sí, Cuidado. en todo lo que está diciendo estoy de acuerdo. Claro. Estamos perdiendo también por primera vez que vamos. Gracias, don Francisco. Ya le voy a hablar de usted. Esta fecha es importante por Don eso. Es que Francisco es mi Garfias. Por cumpleaños, eso. entonces Eso. les estoy emanando de nuevo energía. Ahora, Estás hay un tema, buena vibra, buena hay un vibra. tema que no hemos analizado, que es el hecho de que qué pasa si el ejército se repliega. No puede ahorita replegarse. No se puede. No puede. replegar. Las hay voces manera. que piden Entonces, eso no aportan a ver, nada Eduardo, para Yo sus... pido déjame que se terminar. repliegue, pero ahorita no puede. Déjame terminar Ni la ahorita idea. ni mañana. Ni dentro de no sé Necesitan cuántos años. entonces ese marco legal, Eduardo. Necesitan Sí, ese pero marco que sea legal. muy respetuoso. Mira, yo estoy en contra de que un policía, un soldado, párese. ¿Por qué? Porque se me hace sospechoso. ¿No se acuerdan cuando David Garay, como jefe de la Policía del Distrito Federal hace muchos años, dijo, me detienen a cualquier sospechoso? Entonces, a veces hay policías que tienen un IQ de 60, ¿eh? Si Y ese acaso, policía del IQ de 60 se iba, párese, ¿por qué es sospechoso? ¿Por qué? ¿Por qué es sospechoso? Oye, ¿dónde están las pruebas de que soy sospechoso? Yo sí creo en la presunción de inocencia. Yo estoy en contra de que el presidente de la República diga que ya agarraron unos criminales terribles cuando no hay tribunal que los haya declarado culpables, como lo establece el artículo 20 de la Constitución. Eduardo, ¿y qué me dices de Por cómo favor. nos quejábamos nosotros como mexicanos, que está bien, cuando la gobernadora Brewer de Arizona, con la ley SB ¿Qué 1070, tal? Ajá. decía que los mexicanos, bueno, los migrantes que parecieran presuntos sospechosos, fueran detenidos en Arizona? Ahí sí Que está repelamos, pero en México no perfectamente bien. repelamos. Está perfectamente bien. Eso hay que defender siempre a nuestros connacionales en el extranjero. Y también hay está- que defenderlos y aquí. pero también hay que defenderlos Claro. de este lado. Y yo recordaba un poco, recordando también un poco un documental que acababa de ver, de un reportaje más bien, sobre una persona que iba otra vez volviendo a lo de las fosas, porque a mí es un tema que yo no logro
Yo humanizo, es una ¿Cómo persona por desapareces una a persona. centenas de personas en este país? Es que es y una. nadie se entera, Es ¿no? una persona y son miles. Bueno, ya nos enteramos. Y una No, ya nos familiar. enteramos. ¿Cómo pueden circular líneas un de poco camiones tarde. y no Por reportan eso bien que digo hubo de eso? nos Una enteramos familiar lo iba demás. a uno de los. Sigue detrás. Viene. Iba una familiar ahí con una de las personas a denunciar el hecho. Decía, yo que usted no le sigo. Váyase allá atrás y. Una señora perdió a 3 hijos que se fueron en camiones a buscar a un hermano. Y 3. no los tratan como si de verdad estuvieran reportando una herencia Sí, que no les los pertenece. criminales son los deudos. Y entonces es un ciclo. Por eso digo yo, de la justicia, si la gente confía en el ejército, si hay que diferir esas fuerzas y armar otro tipo de equipos, pues bienvenido. ¿Por qué? Porque la gente no está confiando y las autoridades llega uno a denunciar. ¿Y qué crees? También están coludidas. Y de repente le dicen, pero denuncia. No todas están coludidas, pero Yo no es cierto. denuncio. No, sí, no se puede generalizar. No se puede. igual Sí, con pero te Es basas injusto y no se en las puede. generalizaciones, lo siento. Pero a si ver, uno tú ve mañana ve a casos, denunciar algo implanta miedo. que sepas que mañana por esa denuncia te puede ir mal. Bueno, eso ha Tú sido. vas a denunciar un robo de un coche. Mira, yo tengo un amigo que denunció el robo de coche. El día que llegó a denunciar, llegó toda la familia del ratero. No pasa en ¿Y las sabes qué le audiencias, decían? en la rejilla de prensa. Saliendo a ver cómo le va. Así. Sí, sí. Pero además llegan con una flotilla de abogados, porque son delincuentes organizados, a que nadie está combatiendo aparentemente. Pero estábamos Son en la ley de empresarios. seguridad, ¿no? O sea, Bueno, Raúl nos son las deja. anécdotas. Es que Raúl nos deja. Yo los dejo para que Nos da muestren libertad. ustedes su talento y sus inquietudes. Eso es algo que deben Es que es cumpleaños reconocer. de Natalia. Pero a ver, Pancho, tú ibas a decir A algo pesar más. de todo, tú decías, Francisco, que la van a aprobar, ya tratando de concretar un poco. Sí, que van es evidente que la van pasar a... ley. Mira, Decías ahí que ya hay, está planchada. ahí hay un problema. Hace un año, y se te pasó a ti ese argumento que te hubiera servido mucho, fue aprobada Por el Senado. con esa excepción de la que le quitaron Estoy de en el acuerdo. documento de ayer por todos los senadores. PRI, PAN, PRD, Verde. El tema Todos. es que sale de ahí y los militares manifiestan su inconformidad con esta ley y en corto le dicen a Josefina Vázquez Mota, oiga, pues, ¿De qué se ¿qué trata? es esto? ¿No? Por ejemplo, cuestionaban... ¿A Josefina el ejército- qué? Vázquez Mota. Ah. Cuestionaban, uno, Doña Josefina. la posibilidad de someterse a jurisdicciones de tribunales extranjeros, el fuero de guerra. Sí. Esa era una. Y la otra, que los alcaldes o gobernadores pudieran iniciar la declaratoria de afectación de la seguridad interior, que esto es lo que permitiría, en el marco que se va a aprobar, la intervención del ejército. La meten en 5 comisiones para frenarla. El problema es que ¿La ayer tuvieron ahí frenada? tenían ese problema de cómo en 5 comisiones, las llamadas, como en 5 comisiones iban a dictaminar en 4 días. O sea, ¿qué va a pasar? México no es Momento. ¿Qué va a pasar? Están muy Exactamente. ¿Qué productivos van, ahora. Estamos Lo ya meten sobre al microondas y medio sale minuto. rápido. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a Saca hacer? del En 30 congelador. segundos les digo, ¿qué van a hacer? Están planchados PAN y PRI y van a través de un acuerdo en la Junta de Coordinación Política, probablemente hoy, Hizo mayoría. Punto, está bien. avientan su mayoría en la Junta, hacen el acuerdo y liquidan y lo mandan a una comisión, presumiblemente la de Justicia o la de Defensa Nacional. Eso es lo que va a ocurrir o lo que se perfila, porque Ahora en hay que Cámara de ver lo Diputados que todo hacen y puede hay que ver cambiar de cómo un lo segundo a traen. otro. Que no se les ocurra un dominguito donde ahí lo planchan y sale con todo lo que no queremos que traiga. Regalo Solamente de Día de para- los que- Muertos. para Eso cerrar, eso no es posible. Para porque cerrar tú este lees- Yo creo que en la ley reglamentaria van a Eduardo, meter lo que no pudieron no, meter. Para No, cerrar este no, más segmento, bien acotar. yo Sí. quisiera nada más, antes de irnos a corte, qué maravilla de Cámara de Diputados. En la última semana, 29 iniciativas y está reflejado como el Congreso de menor productividad, solo el 10%. Pero como dices, en México todo es posible. Pues que hagan posible 29 iniciativas cada semana. Yo dudo a veces de la Vamos a calidad hacer de las una pausa. iniciativas tan al vaporazo. Bueno, no las leen. No es las más, leen. así como Levanta la mano, levanta la los mano. combustibles para los boilers aquellos en paquete. Eduardo Ruiz Gili, ¿cuál sería tu conclusión en esta noche? Mi conclusión es que mientras tengamos muchas leyes y no se hagan cumplir, que hagan las que quieran, que las saquen en 2 días, que no las lean, que nomás que levante la mano. Los mexicanos seguiremos más o menos igual de mal. Luis Soto. Mi conclusión es que aquí en esto de la ley de seguridad nacional, pues en lo que discutimos de la participación del ejército es la disyuntiva. ¿Lo dejamos en los cuarteles o todavía lo ocupamos no sé cuántos años, meses, años, lustros,
en las calles, pues para hacer frente a la delincuencia organizada y desorganizada. Natalia, ¿cómo está el panorama? ¿Cuál sería tu decisión en esa disyuntiva? ¿Los guardas, los dejas en la calle a los elementos del ejército? Yo creo que haría un esfuerzo conjunto. Sin duda es un esfuerzo conjunto, ya lo platicamos. El ejército ya está en las calles, necesitamos de esa fuerza del ejército que realmente tiene una confianza, cierta confianza de la gente, es una institución de honor, y desde luego complementarla con todas las cosas que un gobierno de Estado, una ley, leyes que permitan el desarrollo social en las diferentes áreas que necesita el país. Y además quería agradecer todas las llamadas de todos ustedes. Gracias por todas sus llamadas, les tenemos muy en cuenta. Mándales pastel. Pancho Garfias. Bueno, yo, para que no sigamos igual de mal, como asienta don Eduardo, yo digo que hay que hacer mejores leyes, no hablar con esa ligereza y hasta cierto desprecio A de las los leyes. hechos me remito. De las leyes. Esta ley es necesaria, hay que dar marco jurídico a la intervención del Ejército y de la Marina en la lucha contra el narcotráfico para evitar después comisiones de la verdad y todo este rollo, no en el sentido de que se esté legalizando un estado de excepción, no, sino que los soldados puedan hacerlo más tranquilos. Adelante, ya me están haciendo... Gracias. Bueno, nada más para recomendarle, amanezca usted bien informado, informativo matutino 40, Juan Pablo de Leo y Gina Arango, lo esperan a las 6 de la mañana. Es todo en Contrastes, Eduardo, gracias Luis. Gracias. Natalia, felicidades. Muchas gracias. Pancho, Muchas gracias a usted. gracias. Buenas noches, nos vemos la próxima aquí en Contrastes 40. Gracias.